¿Estás listo para adorarle? Dale, vamos. Resplandeces mucho más que el sol en la noche. Tu luz mi vida alumbró, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Vas conmigo en cada paso que doy, tú me amas y conoces quién soy, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Con la música te adoraré, no hay oscuridad, por ti bailaré. En tu gracia, oh Dios, seguro estaré, por ti bailaré. Tú me rodeas con tu luz. ¡Vamos! Yo soy libre en luz de tu amor, tú me amas y conoces quién soy, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Con la música te adoraré, no hay oscuridad, por ti bailaré. En tu gracia, oh Dios, seguro estaré, por ti bailaré. Tú me rodeas con tu luz, tú me rodeas con tu luz. Yo bailo y libre soy en ti, Jesús. Tú me rodeas con tu luz. Vamos, iglesia, dale. Quiero que le digas conmigo, todo mi corazón es tuyo, Jesús. Vamos. Todo mi corazón es tuyo, Dios. Eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios. Eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios. Eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios. Eres mi anhelo hoy. Con la música te adoraré, no hay oscuridad, por ti bailaré. En tu gracia, oh Dios, seguro estaré, por ti bailaré. Tú me rodeas con tu luz, tú me rodeas con tu luz. Yo bailo y libre soy en ti, Jesús. Tú me rodeas con tu luz. Oh, dale, levantale tu mejor aplauso a aquel que nos llena de luz. Vamos, dale, dale, dale. Exaltamos al Dios grandioso en esta tarde. Vamos. ¡Woo! Vamos, iglesia, que se escuche. Y adoración te daré, nada me reservaré. No importa lo que sienta, sigo creyendo, eres digno, Dios. Mi canción es para ti. Mi canción es para ti. Quiero escucharte declararlo, vamos. Al mundo gritaré, ustedes, Dios grandioso, cantando con fervor. Dios grandioso, Mereces lo mejor. Dios grandioso, Jesús, tu nombre yo exaltaré. Tu nombre exaltaré. ¿Estás listo para exaltar a Jesús? 1, 2, 3, dale. Una vez más vamos a darle nuestra adoración. La adoración te daré.
sigo creyendo, eres digno, Dios. Mi canción es para ti. Mi canción, todo lo que soy es para ti. Quiero escuchar tu voz bien en alto, iglesia, decirle al mundo, gritaré, dale. Dios grandioso, Cantando con fervor, Dios grandioso, mereces lo mejor. Dios grandioso, Jesús, tu nombre yo exaltaré. Tu nombre exaltaré. Vamos a exaltar todos juntos a Jesús, dale. 1, 2, 3, dale. Que todo lo que respire alaba a Jesús, vamos. Lo que respire alabe al Señor. Él es digno de alabar. Todo el mundo grite al Señor. ¡Vamos! Te exaltamos cantando a una voz. Él es digno de alabar. Todo el mundo grite al Señor. Vamos, iglesia, manos arriba, dale. Dios grandioso, vamos, declaralo conmigo. Dios grandioso, comenzamos a entronarte en este lugar. Jesús, tu nombre yo exaltaré. Tu nombre exaltaré. ¿Cuántos están listos para exaltarlo conmigo? Vamos. 1, 2, 3, dale. Vamos, si estás respirando tenés que alabarlo conmigo. Lo que respire, alabe al Señor. Él es digno de alabar. Todo el mundo grite al Señor. Que se escuche tu voz, iglesia. Te exaltamos cantando a una voz. Él es digno de alabar. Todo el mundo grite al Señor. Que se escuche tu grito de alegría para el Dios grandioso. ¡Vamos! Vinimos a buscar tu amor, Señor, dale. Yo andaba buscando algo para llenar mi corazón y recuerdo el momento cuando el que yo buscaba me encontró. No puedo entender, no logro comprender cómo tu amor me transformó. Y ahora que te encontré, nunca te dejaré. Jesús, tú eres la razón. Decláralo conmigo, vamos. No necesito algo más. Solo tu amor, solo tu amor. No hay nada que quiera más. Solo tu amor, solo tu amor. ¡Woo! Na, 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 na. Dios, yo te necesito. Eres como el aire para mí. Nunca voy a dejarte. Yo sin ti ya no sé lo que es vivir. No puedo entender, no logro comprender cómo tu amor me transformó. Y ahora que te encontré, nunca te dejaré. Jesús, tú eres la razón. Vamos a decirlo, dale. No necesito algo más. Solo tu amor, solo tu amor.
estar en casa alabando juntos a Jesús. Vamos a decirle que no necesitamos nada más que a Él. Vamos. No quiero nada, nada más que tu amor. No quiero nada, nada más que tu amor. Vamos con toda tu voz, decíselo. No necesito algo más. Solo tu amor, solo tu amor. No hay nada que quiera más. Solo tu amor, solo tu amor. Na, 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 na. Solo tu amor, solo tu amor. Oh, si Él es... ¿Quién mueve los montes del lugar donde están? Y acaba con el miedo, con el poder de sus manos. Que hace que un enemigo sea perdonado entre hermanos. Existe un único camino, si lo sé, es el amor de Dios. Amor de Dios. Buenas tardes, iglesia. Dios te bendiga. Un miércoles más nos encontramos para recibir juntos una palabra que nos bendiga. En esta vez vamos a continuar con Puertas Abiertas. Hace un par de semanas atrás la reflexión fue sobre un personaje que tenía que no tomó la precaución de cerrar algunas puertas en su vida, algunas puertas al pecado, y que eso lo llevó no solo a equivocarse, sino a tener que, como última instancia, terminar con su vida, cuando en realidad Dios había seguramente preparado otro destino para este personaje. Y el personaje fue Judas, usted lo debe recordar. Y en esta oportunidad hay otro personaje, porque hablamos de Puertas Abiertas, la segunda parte. Hay otro personaje que también en un momento crucial de su vida, donde Dios lo había llevado a estar en un lugar alto en la realeza, y le había encomendado una misión. Y esta persona no la termina de cumplir, y lo que muestra esto es que también tenía puertas abiertas al pecado, que no lo dejó, no le permitió terminar con lo que Dios le había demandado, y también no pudo alcanzar todo lo que Dios tenía para él. Y el personaje es el rey Saúl. El rey Saúl es un ejemplo del mal ejemplo. Durante toda su vida, en su niñez y en su adolescencia y en su juventud, él recibió de parte de su familia una instrucción, una enseñanza dentro de las cosas de Dios. Él conocía a Dios desde su juventud, en su juventud, y así que Dios en un momento le dio la oportunidad, lo puso como rey del pueblo de Dios, rey de Israel. Hasta ese momento no hubo rey en Israel. Él fue el primer rey que fue ungido por Dios
ungido por el profeta Samuel de parte de Dios para comenzar su reinado. Y seguramente su reinado podía haber sido un reinado que marcaría, que podía haber marcado la historia desde otro lugar. Pero lo que vamos a ver es por qué la historia de Saúl y el reinado de Saúl dejó una marca en la historia, pero no justamente la marca que Dios le había encomendado que dejara, que Dios también soñó que ese rey, ese primer rey, podía haber dejado en el pueblo. Y esta historia está basada en el capítulo 15 de Primera de Samuel. En realidad, toda la historia de Saúl está teñida de situaciones de desobediencia. Y yo tomé una parte solamente, un hecho específico durante el reinado de Saúl. Y esto se cuenta en Primera de Samuel, el capítulo 15, desde el verso 17 al verso 23. Ahí se desarrolla una parte de la historia del rey Saúl. Y dice así la palabra de Dios: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el último verso dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Un buen ejemplo de alguien que no tomó en cuenta las puertas abiertas al pecado que tenía fue el rey Saúl. ¿Cómo podríamos nombrarlo al rey Saúl? El rey Saúl fue un rey conforme al corazón del pueblo. Dios buscaba a alguien que fuera conforme al corazón de él, no del pueblo. Saúl tuvo un corazón como el corazón del pueblo, engañoso, mentiroso, y esto lo llevó a no poder alcanzar lo que Dios tenía para él. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que él no había obedecido al mandato de Dios. El mandato que Dios le había dado, él no lo había obedecido. ¿Y cuál fue ese mandato? Miren, en el 15:3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le había dado a Saúl una misión y Saúl desobedeció. La orden fue específica, sin embargo, no lo hizo.
Dice el verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo hicieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esto lo que muestra es que nosotros también muchas veces recibimos un mandato de Dios y lo que hacemos lo adaptamos a nuestra conveniencia. Por eso la palabra de Dios dice acá que más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Eso sí lo destruyeron. Pero lo que a ellos les interesaba, lo que a ellos le iba a generar algún dividendo, bueno, eso no lo tocaron. Ahí no obedecieron. Ahí no obedecieron. Entonces, pero cuando el profeta le preguntó si había cumplido con el mandato, Saúl, ¿qué fue lo que le dijo? Él mintió. Lo que estaba haciendo Saúl cuando el profeta le preguntó si había cumplido con todo, estaba aparentando. Y usted sabe cómo nosotros también hemos aprendido a aparentar. Nosotros venimos de una vida fuera, lejos del Señor, donde la apariencia era una manera de conducirse, era una manera de vivir, una forma de vivir. La apariencia es mostrar y hacer creer lo que en realidad no soy, lo que en realidad no soy. Me acuerdo en mi adolescencia, hacía poco tiempo que había venido de la provincia, del lugar donde soy, y venir a este lugar era encontrarme. Cuando llegamos me encontré con una cultura diferente, costumbres diferentes, y cuando me tocó ir al colegio secundario, lo que me pasó es que yo tomé la apariencia, comencé a aparentar, a aprender a aparentar para poder pertenecer, porque no era de acá. Yo no tenía ni las costumbres, ni los hábitos, no hablaba como ellos, o sea, como la gente de acá. Así que tenía que fingir y tenía que aparentar. Ahora, llegó un momento en mi vida donde no podía seguir de esa manera, aparentando. Y un día mi mamá, que era una persona que amaba al Señor, me dijo, hay canciones que vos escuchás, pues yo escuchaba en mi casa canciones, me gustaba mucho la música, y me decía, hay canciones que vos escuchás pero que en realidad no te representan. Y había una canción que decía de que, bueno, no importaba el lugar donde no importaba la identidad, no importaba el lugar donde había nacido, no importaba de dónde habíamos venido, lo importante era hacia dónde íbamos. Y esa canción la había escuchado a mi mamá y me la recordó y me dijo, vos escuchás esto, y después no te haces cargo, en otras palabras, pero lo que me quería decir era esto, no te haces cargo de lo que realmente sos. Y eso me causó una conmoción interior, fue como me explotara una granada en el bolsillo. A partir de ahí comencé a pensar cada vez que iba a hablar, cada vez que iba inventar algo para poder pertenecer, bueno, lo pensaba y no lo hacía. Y esto es lo que a Saúl le pasaba. Saúl tenía todo. Saúl físicamente, dice la palabra, que era una persona alta, que era hermoso, que era lo más lindo de los varones. O sea que físicamente no le faltaba nada. Ahora, era rey. O sea que fue ungido como rey. También eso tenía a su favor. Sin embargo,
las puertas abiertas que él había dejado en su juventud, las puertas abiertas que él había dejado desde la adolescencia y en su juventud, le jugaron una mala pasada en su reinado. Él no es que no estaba preparado, él no quiso prepararse. Nosotros tenemos que saber y aprender de que tenemos que prepararnos para el llamado. No prepararnos después del llamado, sino antes del llamado empezar a prepararnos. Porque no sabemos a dónde o hacia dónde el Señor nos va a impulsar o nos va a dirigir. Pero sí lo que podemos hacer es prepararnos antes. Y vamos a ver las puertas abiertas que Saúl tenía y él no se preocupó por cerrarlas. Hablo de puertas abiertas al pecado. Situaciones que nosotros todavía no podemos manejar y que es necesario estar por encima de eso. Es necesario solucionar eso. Eso nos enseña la vida de Saúl. La primer puerta que Saúl tenía abierta es la puerta del orgullo. Miren lo que dice el verso 14 y 15. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Porque el pueblo no se hizo cargo. El pueblo no hubiese hecho nada si Saúl no se lo hubiese ordenado. Era evidente de que él no se estaba haciendo cargo de los errores, que él no se estaba haciendo cargo de la desobediencia que había llevado adelante. Dios le había dicho claramente de que iba a enfrentar a Amalec, pero que no dejara nada vivo, nada en pie, que no trajera nada. Sin embargo, cuando el profeta se da cuenta de esto, porque escuchaba a los animales, ni siquiera el profeta le vino y le dijo: Saúl, mirá, a mí me dijeron en la esquina, o me dijo alguien de que vos no cumpliste con todo, que te trajiste algunas vaquitas, algunas ovejitas. No, él lo escuchó, el profeta lo escuchó. Y sin embargo, esto hizo de que Saúl, muy lejos de hacerse cargo, culpó al pueblo. Dice: y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, mira, yo no hice todo, pero bueno, algo hice. O sea, obedecí a medias. No, esto no es tan malo, Bueno, en nuestra jerga, en nuestra cultura, estas cosas ocurren. Y para Dios, ¿se obedece o no? No se obedece a medias. ¿Se ama o no? No se ama a medias. Uno no puede decir, bueno, más o menos, lo amo más o menos. No. O lo amás o no. Para Dios las cosas son de esta manera. Y el orgullo, ¿qué fue lo que provocó en Saúl? Enseguida la desobediencia, y enseguida ahí inventó una justificación. Porque a nosotros nos pasa eso. Cuando el orgullo toma nuestra vida y nosotros no hemos hecho nada para sacarlo de nuestra vida, para terminar con eso, para terminar con esa situación, con algo que nos va a embromar la vida por el resto, por todo lo que vivamos. El orgullo no es algo que nos vaya a ayudar nunca. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Justificó. O sea, yo no me equivoqué del todo, fue el pueblo. El pueblo fue el que trajo todo. Sin embargo, Samuel sabía
de que el pueblo nunca iba a tomar una medida como esas si el rey no estuviera de acuerdo. O sea que fue él el que se lo permitió. Sin embargo, culpó al pueblo. Esto también nos pasa, ¿eh? Ahora, para que la bendición de Dios llegue tanto para mí o para mi familia, tenemos que reconocer nuestros pecados. Cuando pecamos tenemos que reconocerlo. Tenemos que tener esto de la valentía de enfrentar las consecuencias. Porque Dios es eso lo que enseña a sus hijos. Enfrentar las situaciones, reconocer nuestro pecado. No nos justifiquemos. No nos sirve la justificación delante de Dios. Servirá delante de las personas, no sé, de nuestros patrones, de nuestros profesores, pero no sirve delante de Dios. Lo segundo, miren, es la rebeldía. Es la rebeldía. Y hablando del orgullo, nuestro orgullo nos impide ver la gloria de Dios. Nuestro orgullo nos impide ver el poder de Dios. El poder de Dios. El orgullo nos impide ver su misericordia. O sea, el orgullo nos deja sin visión, sin vista. No podemos ver nada. Esto tenemos que tener en cuenta. El orgullo puede de que en algún momento termine con nosotros. Termine con nosotros. La otra puerta, la rebeldía, decíamos. Mire, el 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Mire lo que dice el diccionario con respecto a la rebeldía. Es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa. Esto es la rebeldía. La rebeldía es conocer lo que Dios dice, conocer la voluntad de Dios y confrontarla. No solo desobedecerla, sino confrontarla. Eso le pasó a Saúl. Él confrontó, él conocía lo que Dios le había mandado. El mandato de Dios él lo conocía, él sabía la misión que Dios le había dado y la orden que le había dado, él la conocía. Pero lo que hizo fue confrontarla, justificarse en todo, no reconocer de que él había desobedecido. La rebeldía no es de ayuda a nadie. Y esto es lo que nosotros tenemos que sacar de la vida de Saúl. La otra puerta, la obstinación. Dice, y como ídolos de idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Mire, según el diccionario, quiere decir mantener excesivamente firme una idea, una intención o una opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. O sea, ser tan obstinado, tan cabeza dura, de que aunque nos presenten otra posibilidad, no la permitimos. No la permitimos. Esto le pasó a Saúl. El profeta le había hablado, le había dicho todo lo que le esperaba, todo lo que esperaba Dios de él y lo que él no estaba cumpliendo, en qué lío se estaba metiendo Saúl, en qué problemas se estaba metiendo Saúl. El profeta se lo adelantó, pero no escuchó otra opinión. O sea que la última puerta es la obstinación. Nosotros tenemos que tener cuidado con las puertas abiertas. Las puertas abiertas son los que matan un ministerio.
Las puertas abiertas son los que matan una familia. Las puertas abiertas matan el matrimonio. Puertas abiertas al pecado. No darnos cuenta de que cuando entregamos nuestra vida al Señor y cuando le decimos Señor, lo que estamos haciendo o diciéndole es que Él es dueño de todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos. Por eso, no hay nadie que no haya tenido puertas abiertas antes de llegar al Señor. Pero con el tiempo, esas puertas las tenemos que ir cerrando. Saúl no se preocupó por cerrar las puertas y eso hizo de que Dios lo desechara. Eso hizo de que Dios lo quitara del medio. Eso hizo. Nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Miren, hay tres lecciones que nosotros tenemos que aprender de esto, de los errores que ha cometido Saúl, de los pecados que cometió Saúl. La primera lección, obedecer al Señor y hacer su voluntad. Miren, esto parece pero tan obvio, pero si fuera tan obvio, no estaríamos hablando de esto. Obedecer al Señor y hacer su voluntad. Esta es la primera lección que nosotros tenemos que sacar de la vida del rey Saúl. Lo segundo, no abusar del poder. Muchas veces, porque tenemos un ministerio o porque Dios nos ha apartado para liderar, para enseñar a otros, para ser ejemplo de otros, eso no nos da a nosotros ningún poder sobre nadie. Sin embargo, yo a lo largo de el tiempo que conozco al Señor, he conocido muchísimos casos de abuso de poder. Y estoy hablando de la iglesia. Saúl fue uno de los que abusó de su poder. Él tenía el poder de rey, pero abusó y eso fue lo que hizo que terminara como terminó, desechado por Dios. Y la última lección que tenemos que tener bien claro es dirigir de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Trabajar de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Alcanzar las metas de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. No según nuestro criterio, no según nuestra experiencia. La experiencia sirve, los criterios sirven, pero cuando llegamos a los pies del Señor, no es mi criterio, es el criterio de Dios. No es mi pensamiento, es el pensamiento de Dios. Y esto tiene que entenderse, porque esto es lo que va a hacer grande a la iglesia. La iglesia depende de Dios primero y después de que nosotros entendamos cuál es el lugar que tenemos que ocupar, de qué manera tenemos que desarrollar el lugar que Dios nos dio, que nos permitió estar, cuál es nuestro rol, no solo en la iglesia, sino también en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Cuál es el rol que tenemos? ¿De qué manera nos comportamos? Ir cambiando los criterios, ir cambiando los pensamientos, ir cambiando la mente y aprender a arrepentirnos cuando nos equivocamos. Aprender a reconocer que cuando cometemos un error hay gente que se daña. Hay daños colaterales. Hay daños colaterales que nos tenemos que hacer cargo. Cuando no nos importa
dañamos el cuerpo de Cristo. Cuando no nos importa, dañamos todo. Y esto es lo que tenemos que salvaguardar cada uno de nosotros. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Esto es la palabra para hoy. Quisiera orar para que esta palabra no solo entre en nosotros y lo podamos entender, sino que también la podamos aplicar, que podamos todos los días aplicar cada una de estas puertas, fijarnos si es que una de esas puertas todavía la tenemos abierta, porque es tiempo, hay tiempo todavía, y es tiempo de que nosotros nos fijemos eso. ¿Cómo están nuestras puertas? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Así que yo lo invito a que cierre sus ojos y que podamos orar juntos al Señor. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido hasta aquí. En este camino nos hemos equivocado mucho, pero también tenemos ejemplos que nos muestran que las equivocaciones tienen solución. Que nosotros cuando nos arrepentimos, tú, Señor, nos perdonas. Cuando nos volvemos de nuestro pecado, tú, Señor, nos perdonas. Y queremos en esta noche agradecerte por eso, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu bondad. Señor, personalmente me he equivocado mucho en mi vida, pero en este momento te pido perdón por cada uno de esos errores y que podamos juntos, Señor, tener la oportunidad como pueblo de cerrar cada una de esas puertas. Que tú nos des la oportunidad de volvernos, Señor, y reconocer cada uno de nosotros cuáles fueron los errores que hemos cometido. Te damos gracias, Dios, por esta oportunidad y queremos rendir nuestras vidas a tus pies. Extiende tu mano en este día sobre nosotros. Si estás por primera vez, te invito también a que hagas esta oración. Si hay necesidad en tu corazón, nosotros podemos decirte que esa necesidad Jesús la puede suplir. Que llegar a los pies de Jesús es no solo un cambio de vida, sino que es un cambio radical en todas las cosas. Por eso, cerrá tus ojos y yo voy a hacer una oración para que puedas reconciliarte con Dios en esta noche. Padre, en esta noche yo te pido por estas personas, Señor, que seguramente nunca han tenido un contacto contigo. Señor, yo quiero interceder por cada una de ellas y que tú, Señor, extiendas tu perdón sobre ellos y que les des una oportunidad. Señor, anota su nombre en el libro de la vida. En esta noche te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Bendito, Señor, sea tu nombre. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado ahí. Dios los bendiga. Buenas noches.